AGN Prensa Sindical. Estamos en vivo por YouTube ya finalmente. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Estamos en el conversatorio El futuro del trabajo que queremos, que no es un título menor, es absolutamente promisorio, así que le damos la bienvenida a nuestros oradores, a nuestro embajador en México, exministro de Trabajo, el doctor Carlos Tomada, a la doctora Emilce Cuda, al doctor Juan Martín, perdóname, a Juan Manuel Martínez Chas y a nuestro querido rector Enrique del Percio. Bueno, Enrique, te cedo la palabra para poder dar la bienvenida, por favor. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Emilce. Emilce ya es parte de la casa, de hecho es miembro del Consejo Académico del Instituto Escanone y del Consejo Editorial de la revista Poliedro, que hoy sacamos nuestro primer número ya. Y muchísimas gracias, querido Carlos, por estar aquí. Quiero contarles que cuando lo conocí a Carlos... Muchas gracias, querida Emilce. Emilce ya es parte de la casa, de hecho... Acá. ¿Está saliendo ahora sí? Bien. Sí. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Porque había salido una cosa medio rara. Decía que cuando lo conocí a Carlos, yo era miembro del Instituto Juan Perón, Antonio Cafiero lo presidía, y él era ministro de Trabajo, y nos llama para comentarnos que quería venir a dar una charla, y eso es rarísimo. Para nosotros tratar de conseguir que venga un ministro era muy difícil. Pero además, el instituto tenía un carácter de reflexión, más bien teórica. Y como todos sabemos, cuando uno está en la función pública, lo que menos tiene es tiempo y ganas de teorizar y de reflexionar. Pero dijimos, bueno, que venga, y ahí nos dejó sorprendidos porque encontramos no lo típico que uno encuentra en ámbitos referidos a trabajo, educación, que es el experto o la experta. Generalmente expertos sin experiencia, ¿no? No sé por qué se llaman expertos cuando solo tienen un montón de lecturas. Pero en este caso encontramos a alguien que no solo tenía una gran experiencia, sino que además tenía una capacidad de reflexión teórica que realmente nos sorprendió y nos sorprendió muy gratamente. Por eso es que vamos ahora a tratar de brevemente introducir una temática general para después pasarle la palabra a la querida Emilce Cuda, una de las más... No sé si vos después, Juan Manuel, vas a hacer la presentación de cada uno, cómo lo tienen programado. Bueno, entonces comento que Emilce es una destacada filósofa y teóloga, doctora en filosofía, doctora en teología, profesora de la Universidad de Buenos Aires, y con la cual además tengo el enorme gusto de compartir un grupo de trabajo de Claxo que ella coordina, que lleva por título El futuro del trabajo y el cuidado de la casa común. Así que en este marco general que me habían pedido que diera, me interesa señalar dos cuestiones muy básicas. Primero, los cambios que hubo en torno a los años 70 en el mundo del trabajo en particular, cómo esto impacta en otros ámbitos, cómo esos cambios materiales van a generar un mundo que se legitima de una forma muy particular y cómo eso hoy entra en crisis. Pero acá me está diciendo que Juan Manuel dice algo de la diplomatura antes de Carlos. Perfecto, cómo no. Entonces, entre Emilce y Carlos, dejamos a Juan Manuel. Decíamos entonces, por un lado tenemos el impacto de las nuevas tecnologías en la década del 70, a mediados de la década del 70, que van a motivar un cambio profundo en un modo de relacionamiento social que se venía dando desde inicios de la Revolución Industrial y desde la Revolución Francesa. Y estaba dado porque tanto la guerra como la producción
requerían de muchísima gente, mucha carne de cañón para morir en la guerra, mucha gente para trabajar en la industria y mantener los salarios deprimidos los que no trabajaban. Lo cual requería una mujer que fuera pura y exclusivamente madre, que tuviera montones de hijos, porque necesitábamos mucha gente para morir en la guerra, mucha gente para la industria. Y eso generaba también un tipo de familia particular, una familia donde el matrimonio duraba para siempre, porque una mujer con 10, 12 hijos obviamente no tenía más remedio que aguantar al marido, el marido no tenía más remedio que aguantar a la mujer. Un tipo de sociedad donde la gente, una vez que se mudaba a un lugar, vivía siempre en el mismo lugar, una vez que se entraba a un trabajo, se terminaba la carrera laboral en el mismo empleo. Esto cambia, decíamos, en los años 70, cuando por el impacto de las nuevas tecnologías en el esfuerzo bélico, después de Vietnam, ya no hay prácticamente uniformados que mueran en combate, una sola cifra. En los 15 años que duraron las guerras napoleónicas, muere aproximadamente un tercio de la población masculina de los países que intervinieron en la guerra. En una sola batalla, en Stalingrado, en la Segunda Guerra Mundial, murieron 1 millón de combatientes aproximadamente entre alemanes y rusos. Ni en Afganistán ni en Irak llevan muertas más de 6.000 personas, más de 6.000 uniformados, las fuerzas occidentales que ya llevan en sendos casos casi 20 años de guerra. Es decir, para decirlo fácil, aunque no es del todo exacto, el dron reemplaza al soldado. Y por otro lado, lo mismo, algo parecido pasa en la industria, lo cual motiva entonces que ya no necesitemos que la mujer esté pariendo hijos permanentemente, que se identifique ser mujer con ser madre. Más aún, el sistema va a requerir que consumamos cada vez más productos con mayor valor agregado. Una familia de 10, 12, 15 hijos no lo puede hacer. Por ende, es necesario que la mujer también entre al mercado de trabajo. No estoy negando la importancia de las luchas, de colectivos femeninos, feministas incluso, para conseguir esto. No estoy negando esa lucha, estoy hablando de las bases materiales. Esto va a generar un tipo de familia distinto. La mujer al salir a trabajar puede cambiar de pareja con frecuencia si es que advierte que su marido no la satisface plenamente, pero el marido también. Porque antes el marido no encontraba una mujer fuera de casa con la cual poder reiniciar su vida. Hoy sí. Hoy el ideal entonces pasan a ser los DINKs, Double Income No Kids, doble ingreso sin hijos. Es decir, que los dos trabajen, que los dos tengan ingresos y que no tengan hijos porque así pueden consumir productos con mayor valor agregado. Cuando apareció la televisión color en la Argentina, mis abuelos pasaron 1 o 2 años y seguían teniendo la tele en blanco y negro. Yo le pregunto a mi abuelo, ¿por qué no cambiar la tele? Y mi abuelo me dice, sí funciona, ¿para qué la voy a cambiar? Vos te das cuenta que con este esquema no podríamos pensar en que funcione la estructura de producción contemporánea. Entonces, esto produce un cambio muy fuerte en la familia, atomización de la familia. Esto produce además que, que las formas de sexualidad no reproductiva sean aceptadas, sobre todo en los estratos medios y altos, aceptadas y bien vistas. No niego tampoco, por supuesto, la lucha por ampliación de derechos de distintos colectivos. Estoy hablando siempre de la base material, no de las otras cuestiones. Y esto produce entonces también que la gente se mude muchas veces de barrio, por razones que son un poquito largas, pero la necesidad de esto va a generar particularmente el impacto de las nuevas tecnologías en el trabajo, va a ir generando que uno no trabaje toda su vida en el mismo lugar. Que además necesite migrar para encontrar nuevos trabajos y nuevas oportunidades laborales. Nunca, como en los últimos tiempos, hay tantas migraciones, no solo por razones políticas, Siria, Venezuela, etcétera, sino por razones de demanda laboral. Entonces, la gente ya no vive más toda la vida en la misma casa con la misma familia. No trabaja con la misma gente 8 horas por día durante muchos años, con lo cual no se establece ese vínculo sólido, fuerte, que se establecía antes con el compañero o la compañera de trabajo. Con el compañero más que con la compañera de trabajo, pues la mujer estaba en la casa. Y por último, tampoco se establece ese conocimiento del barrio. ¿Esto está bien o está mal? Es así. Antes
todo tiene sus pros y sus contras. Esto es así. Ahora, lo cierto es que esto nos lleva a individuos que tienen poco vínculo con el resto. Hay algunos filósofos que llaman a esta época, la denominan el individualismo de masas. ¿Viste cuando vos vas a, cuando ibas, ¿se acuerdan qué lindo cuando podíamos ir a tomar un café o tomar una cerveza? Pero ¿se acuerdan qué frustrante que era cuando vos ibas con 3 amigos y cada uno de sus amigos agarraba un celu y, y vos tenías que llamar por ahí a tu pareja para que alguien te dé bola porque los otros estaban... Eso es el individualismo de masas. Es decir, esto promueve un tipo de subjetividad que podría haber dado lugar a nuevas formas de comunidad, pero resulta que a la estructura de dominación le convino promover un tipo de legitimación de esta nueva sociedad que tenía que ver con una ideología que nació en 1947 y que podría haber pasado sin pena ni gloria si no fuera porque resultó funcional a ciertos ámbitos de la estructura de dominación. Me estoy refiriendo al neoliberalismo, que es algo muy distinto del liberalismo. Las dos diferencias básicas, y con esto voy cerrando, tienen que ver con que el neoliberalismo 1947, se juntan en Suiza una cantidad de filósofos, economistas, pensadores, y dicen, el liberalismo no pudo dar respuesta a los desafíos del totalitarismo. Por derecha, vamos a desconfiar de la política porque la política es el ámbito de la voluntad, más que de la racionalidad, entendiendo por racionalidad mera adecuación medios afines, costo-beneficio. En cambio, la política es el lugar de la voluntad. Y la película más importante de propaganda nazi se llamaba El triunfo de la voluntad, ¿no? La película de Leni Riefenstahl, justamente. O sea, cuidado con la voluntad, cuidado con la política. Por lo tanto, la libertad se defiende en el plano del mercado. Achiquemos el ágora. Para el liberalismo clásico, el homo politicus y el homo economicus estaban en equilibrio. Para el neoliberalismo, el homo politicus es peligroso. Hay que agrandar el homo economicus. Pero además, frente al otro desafío totalitario, que era el estalinismo, el neoliberalismo va a decir, mientras el liberalismo clásico planteaba que el ser humano es egoísta pero también solidario, nosotros tenemos miedo a aquellos que quieren exaltar la faz solidaria del ser humano, como hace Stalin, porque quieren, para imponer la solidaridad, niegan entonces la libertad. Por lo tanto, vamos a defender radicalmente el carácter egoísta del ser humano. Entonces, mercado sin ágora, pero un mercado de gente egoísta no es el mercado entendido como espacio de los intercambios, sino que es el mercado entendido y asumido como lugar de la competencia. El mercado como lugar del intercambio requiere una cierta razón de igualdad entre los que comercian. El mercado como espacio de la competencia genera desuso la desigualdad. Desaparece la promesa de igualdad del liberalismo clásico. Entonces, esta ideología que podría haber pasado sin pena ni gloria, egoísmo, mercado, va a ser tomada por la estructura de dominación cuando entra en crisis el anterior estado de bienestar por razones que ahora son muy difíciles de explicar, pero donde las tecnologías a las que hacíamos referencia tienen una dimensión muy, muy importante. Pero resulta que en 1973, mejor dicho, en 1974, Pinochet se encuentra con Friedman en Chile. Y a partir de ahí, Pinochet compra el neoliberalismo y esta pasa a ser la ideología oficial de la dictadura chilena. Cuando otros liberales como Dahrendorf, por ejemplo, le reprochan a Friedman defender una dictadura, ¿cómo usted se llama liberal? Friedman dice porque la libertad se garantiza en el plano de la economía, no de la política. Y cuando le dicen, pero usted está legitimando una dictadura que está matando gente, él va a contestar, si el fin no justifica los medios, entonces, ¿qué lo justifica? Chile es el canario de la mina. Siempre hay que estar atento a lo que pasa con Chile, sobre todo desde los años 70 del siglo pasado. Por eso es tan importante lo que pasó en Chile, los grandes levantamientos del año pasado.
Pero claro, Chile es muy chiquito y está en el sur. Y va a hacer falta que venga Margaret Thatcher para decir la sociedad no existe, existe solo el individuo, y plantear con Hayek el neoliberalismo en Inglaterra. Pero sobre todo va a hacer falta que venga Reagan para, con Nozick, con Friedman, ahí establecer el consenso de Washington una vez caído el muro de Berlín y universalizar entonces esta ideología. Esta ideología llevaba en su seno una promesa. Vos sos empresario de vos mismo, vos sos el emprendedor. Esa promesa de que con tu propio emprendimiento vos ibas a poder tener lo que quisieras, porque íbamos a sacar al Estado de encima que te oprime, hasta el 2008 fue una promesa. Después del 2008 empezó a transformarse en otra cosa, en la exigencia de sacrificio, de un sacrificio hecho sin saber muy bien para qué. De un sacrificio que te decía, vos sos empresario de vos mismo, por lo tanto, vos asumiste el riesgo. El riesgo no tiene por qué asumirlo la banca, no tiene por qué asumirlo el CEO, que va a seguir recibiendo sus bonus, porque para eso está el Estado, para salvar a aquellos que son too big to fail o too big to fall, demasiado grandes para quebrar, demasiado grandes para caer. Pero vos, pobre tipo, pobre mina, no. ¿Y por qué eso se aceptó? ¿Y qué está pasando ahora? ¿Este neoliberalismo de la promesa necesita acaso de la represión, de la dictadura? Cuando desaparece la autoridad es reemplazada por el autoritarismo, así como cuando desaparece el pueblo, que era lo que daba legitimidad a la política, ese lugar es reemplazado por el populismo. Del mismo modo, entonces, en que aparece el sacrificio reemplazando la promesa. Pero si hablamos de sacrificio, si hablamos de estos temas, nos estamos metiendo en un ámbito propio de la teología. Mi pregunta entonces es, ¿está entrando en crisis el neoliberalismo como ideología? ¿O es que acaso el neoliberalismo no es una ideología, sino que es una categoría teológica? Y aprovechando entonces que tenemos aquí a una destacada y connotada teóloga como Emilce, quisiera ver qué pensás vos con respecto a esto. Muchísimas gracias. Enrique, pensé que íbamos a hablar del futuro del trabajo, pero parece que vamos a hablar del liberalismo. La pregunta es muy buena. Mira, alguien dijo, el liberalismo es la ideología del capitalismo. Y quien dijo eso, el liberalismo es la ideología del capitalismo, es un papa. Y no es un papa peronista, tampoco un papa populista. Lo dijo Juan Pablo II en una encíclica que se llama Laborem Exercens, donde define justamente la teología del trabajo. Por primera vez ahí se consolida la teología del trabajo. Pero para hablar de por qué es legítimo reclamar trabajo desde la teología, y lo voy a explicar, para eso primero tiene que dejar en claro que el liberalismo es una ideología del capitalismo. Solo despejando eso podemos hablar del derecho inalienable de todos los seres humanos, los pobres y los ricos, al trabajo. ¿Y por qué es una ideología y no una teología? Mira, lo dice la misma palabra. Teología es el logos, el discurso sobre Dios. Ideología es el logo o discurso sobre el ídolo. Y por definición, crea uno o no en la existencia de Dios. Si decimos Dios, decimos verdadero, aunque no creamos que exista. Pero la palabra Dios implica eso, verdad absoluta, bien absoluto, belleza absoluta, aunque no creamos que eso exista. En cambio, la palabra ídolo refiere a eidos, a idea, a ilusión.
es una ilusión. El liberalismo es una ilusión. Y nos seduce como si el pueblo fuese una cita. Esa es la ilusión del liberalismo que tiene seducido al pueblo. ¿Y qué significa esto de la seducción? Bueno, este falso Dios, porque eso es un ídolo, es un falso Dios, pero se muestra como un Dios verdadero. Entonces nos seduce y nos llena la boca hasta atragantarnos, hasta que lo vomitamos, porque la mentira es intragable. Y cuando lo vomitamos una y otra vez, entramos en lo que Gramsci llamaba la repetición. Repetición, repetición, repetición. Y eso hace a la liturgia del capitalismo. Esa liturgia es la que permite que un sistema criminal, como lo llama ahora sí el Papa Francisco en Querida Amazonia, reine. Porque nos ilusiona, nos ilusiona. ¿Y cómo romper eso? Bueno, como hay una liturgia, hay que hacer una conversión, dice el Papa, una conversión cultural. Y esa conversión cultural tiene que ver con desilusionar. Hay que desilusionar a ese pueblo al que le llenan la boca para enamorarlo. Porque le llenaron la boca, pero no la cabeza. Y la cabeza es algo a lo que se llena con palabras verdaderas, con palabras encarnadas. Eso es lo que enamora. Lo otro ilusiona. Las palabras verdaderas son las que toman carne, las que se sienten en el cuerpo. Por eso hablamos de la sensibilidad, de despertar la sensibilidad en un pueblo, que son todos los pueblos, que fue ilusionado, seducido. Y eso implica una mística que es justamente el poder despojarse de todo hasta sentir realmente, ¿no? Eso llamamos mística en la teología, un cambio, una conversión mística, una conversión cultural. Vaciarse de todo se puede hacer de dos caminos. Esto lo dije hace poco en otra conferencia, por si alguien lo está escuchando repetido, pero es interesante porque ¿qué es la mística? Es justamente lograr vaciarse de todo, llegar a la inacción, ¿no? A la inacción. Y algunos usan el camino del ascetismo. Entonces hacen ayunos, hasta llegar a la inacción total, porque igual se van a alimentar expropiando la creación de otros, ¿verdad? Eso es la renta. Pero hay otros que hacen un camino místico, que no es el de la abstinencia, sino el de la existencia, donde no tienen que hacer ayuno, porque están muertos de hambre, y donde no tienen que flagelarse, porque el flagelo es justamente la exclusión social. Y en lugar de expropiar, tienen que hacer el camino inverso, que es el de la apropiación. Y para eso hay que pasar a la acción. Entonces, esa mística que permite sentir en el cuerpo, y que es la gran pasión, la pasión de la que habla Chantal Mouffe, entre otros, pero últimamente Chantal Mouffe, esa pasión es lo que se padece, es la emoción que se padece en el cuerpo. Y eso lleva a estos excluidos y expropiados, a los que les es expropiada muchas cosas, pero sobre todo el trabajo, los lleva a organizarse en una comunidad económica, que es lo que hoy vemos en Latinoamérica, porque no es que se terminó el trabajo,
La gente sigue trabajando, pero trabaja en otras condiciones. Esas comunidades económicas que son movidas por la pasión, por esa mística que resiste el ser maltratada, el ser golpeada, en algún momento esa pasión se convierte en acción, decimos, desde esta mística popular. Entonces esas comunidades económicas, organizadas económicamente, convierten la pasión en acción, se convierten en el primer caso, solo luchan por comida, en el segundo luchan por derechos. Y es ahí cuando aparece el amor, el enamoramiento, el amor verdadero que hace que pueda haber una acción conjunta en una comunidad. Y es ahí donde la teología empieza a defender el trabajo como un derecho inalienable. Cuando la teología defiende el trabajo, cuando el Papa Francisco pone el trabajo al centro del sistema, en contra de este sistema liberal del que Enrique hablaba, no lo está haciendo por motivos económicos, no se está peleando la distribución de la renta, porque no somos mascotas a las que nos van a dar de comer. Tampoco se está peleando un interés de clase. Tampoco se trata de eso, no es una posición partidaria. Y tampoco es una posición fascista, como creen en Europa, donde los ilusionaron por una frase que decía que el trabajo dignifica a la entrada de los campos de concentración, pero era ilusoria. Sino que es una pelea teológica, la del derecho al trabajo. Por eso el Papa rechaza la idea de renta y pone en su lugar la idea de salario, porque no se trata de que distribuyan plata, se trata de que todos puedan trabajar. ¿Y por qué esto es teológico? Bueno, porque el liberalismo también repitió durante mucho tiempo que aquello en lo que el hombre es imagen y semejanza de Dios, en el campo religioso ahora hablando, es la libertad. Sin embargo, si leemos la labor en Exercen, dice otra cosa. Dice, aquello en lo que el hombre es imagen y semejanza de Dios, es en la creatividad. Dios trabajó, creó un mundo durante 6 días, y el séptimo descansó. El descanso también es parte de la dinámica del trabajo. Por eso se lucha por derechos y no por renta. El derecho al descanso, que solo tienen los que tienen un empleo formal, ¿verdad? Y esa creatividad que hizo Dios, cuando crea al hombre a su imagen y semejanza, también lo hace creativo. Lo hace creativo. Eso es el trabajo, una actividad creativa. Y si en la mística queremos imitar a Dios, tenemos que ser activos, creativos, y eso se llama trabajo. Entonces cuando se expropia al hombre de la posibilidad de ser creativo, de trabajar, se le está impidiendo justamente su esencia, su dignidad, su promoción humana, como lo llaman, ¿no? Y no solamente se le expropia eso, también se le expropia los bienes que no son solamente la tierra, el agua, el aire y el fuego, como dirían los presocráticos, ¿no? También son los bienes tecnológicos, porque los bienes tecnológicos se producen a partir de bienes creados, por lo tanto también son bienes de uso común, además de que incluyen el trabajo acumulado y el saber acumulado histórico, porque salvo que uno sea Dios, nadie crea de la nada. Entonces, toda creatividad incluye el saber acumulado. Sin embargo, hay un ídolo que seduce, que pone ilusiones, donde trabajar es algo malo, deshonesto, vergonzoso, hasta un castigo de los dioses para las nuevas
corrientes neoevangélicas. Eso es una ilusión. Es una ilusión, es una mentira, y es algo intragable, que tristemente la gente no traga, porque por eso lo vomita en los medios de comunicación, con tanta agresión, con tanto odio hacia los trabajadores. Entonces tenemos un pueblo engañado, ilusionado. Eso es una ideología. Todo este razonamiento no es mío, es de Juan Carlos Escanone. Hay un pueblo ilusionado, pero hay que volverlo a enamorar, con palabras verdaderas. Recuperar eso, porque sin eso no hay futuro del trabajo. Podemos hablar de la inversión tecnológica, de los cambios en la educación, pero si la gente no ve que el trabajo es lo que me da la dignidad, que es lo que me permite ser creativo, va a tomar el trabajo como un castigo, independientemente de las condiciones de explotación. Pero tenemos otro problema, que los empresarios dejaron de trabajar, porque el capitalismo financiero eliminó el trabajo del trabajador y del patrón. Todos están ilusionados, todos estamos ilusionados, y hay que desilusionar. Entonces yo le preguntaría a Carlos Tomada, al embajador Carlos Tomada, ministro de Trabajo, además de un hombre con una sabiduría de la vida, no solamente su función de haber defendido muy bien los derechos de los trabajadores cuando le tocó esa función, ¿cómo podríamos hacer para desencantar a ese pueblo que fue ilusionado con mentiras y volverlo a apasionar para que llegue a la acción, sobre todo en el resto de Latinoamérica, porque Argentina tiene una larga tradición, pero tenemos que ser solidarios con los otros pueblos que no han pasado por estas ventajas. ¿Cómo desilusionar y enamorar con algo verdadero? Gracias. Muchas gracias, Emilce. Antes de pasarle la palabra a nuestro invitado Carlos Tomada, nosotros les vamos a hacer una propuesta, que es que se anoten en nuestra diplomatura del futuro del trabajo, así que le vamos a pasar la palabra a nuestro profe, Juan Manuel Martínez Chas. Juan Manuel, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, tenemos una semanita todavía para... Esta es una jornada preparatoria para anotarnos en la Diplomatura de Futuro del Trabajo y Movimiento Sindical. Es difícil pasar un aviso entre tantas alocuciones profundas, pero vamos a tratar en esta diplomatura de desentrañar algunas cuestiones, de conversar algunas cuestiones que tienen que ver con el futuro del trabajo, que es asimétrico en América Latina y en Argentina, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con la digitalización, con la uberización, pero también tiene que ver con reformular el concepto de trabajo y empezar a pensar, como lo pensaron los movimientos populares en América Latina, en comenzar a darle otro sentido al trabajo. De esa manera la dimensión colectiva, y acá involucra a nuestras organizaciones sindicales, adquiere un nuevo desafío. Un desafío que tiene que ver con empezar a reconstruir esos lazos territoriales que quizá la nueva etapa demande. Esos lazos territoriales que nos llevarán a pensar en un movimiento de trabajadores más cooperativo, más de características sociopolíticas. Y bueno, quiero agradecer especialmente al rector de la universidad, Enrique del Percio, a todo el equipo, a Emilce, a Estefanía, que bien venimos trabajando muy fuertemente en este tema, a María Laura Ochoa, a Jerónimo Weidenberg, a Mariana Barreiro, a Mariana Rospide. Y bueno, y los invito a participar de este desafío que se va a nutrir, como dice Emilce en muchas de sus intervenciones, de los saberes
de los que están en el territorio, de los que vienen abajo. Esto es un aprendizaje que tenemos que hacer de abajo hacia arriba. Y aprender a decodificar la gran batalla cultural que se viene en Argentina y en el mundo dando contra el neoliberalismo. Muchas gracias y los esperamos. Son todos bienvenidos a participar de la diplomatura. Pueden pasar por la página de la Universidad de San Isidro y ahí tendrán más información. Así que ahora sí, lo que estábamos esperando, la respuesta al planteo de Emilce por Carlos Tomada. Carlos, te damos la palabra. Muchas gracias. Gracias. Me río porque después de las dos impresionantes intervenciones que hemos escuchado y que ponen en cuestión todo, a mí por empezar me empieza a poner en cuestión qué habré dicho aquella vez en el instituto cuando escuché a Enrique. Mirá si me vuelvo a repetir otra vez y digo lo mismo, es la misma idea. Pero la verdad que me quemaron todos los papeles, ¿no? Todo lo que... Porque es de un grado de, digo, no solo de lucidez, sino de coherencia, que, bueno, uno no puede menos que pararse un momento y volver a reflexionar, ¿no? No sé si lo voy a poder hacer ahora, pero frente a la pregunta de Milce, yo creo que nosotros, en el periplo que relató Enrique y en este análisis de la palabra que ha hecho Emilce, en ambos casos aparece una cuestión fundamental y creo que es parte de la respuesta que Emilce plantea. Yo creo que tenemos que volver a enamorar desde el trabajo. Yo creo que el neoliberalismo es una ilusión que los sectores dominantes han tendido a presentar escenarios donde se naturalizan, donde hay determinadas situaciones que parecería que fueran inmutables o eternas. Entonces, es decir, naturales, ¿no? Naturales. Tan naturales que son de puro y sencillo sentido común, entre comillas. Hay una disputa entonces sobre ese sentido común. Salvo que creamos que realmente es natural. Y el problema no sería solamente que fuera ese la convicción, la ideología, la religión, entre comillas, también de los sectores dominantes. El problema es que se agrava cuando esos discursos son apropiados por sus propias víctimas. Por quienes quienes son y van a ser sus víctimas. Y esto pasa también, algo de esto lo señalaba Emilce, bueno, por repetición, por insistencia, por hegemonía. No es de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo. Por deseos de pertenecer, hemos visto mucho de eso en estos últimos tiempos en la ciudad de Buenos Aires. Y la liturgia también dice que la culpa es siempre del Estado o de los trabajadores. Ahí concluye esta ilusión. Y yo creo que si no hacemos algo drástico, las consecuencias van a ser muy graves para el sistema político. Y digo drástico en términos de pandemia, en términos del nuevo escenario que se genera con la pandemia,
que por supuesto hay una mirada optimista y otra mirada pesimista, sobre eso quisiera hablar luego, pero quiero decir, cuando hablo de gravedad para el sistema político, quiero decir que antes de la pandemia, el apoyo a la democracia había descendido del 61% en el 2010 al 48% en el 2018 en América Latina. 48. En México, menos del 40. Y cuidado, porque cuando digo que está en riesgo la democracia, perdónenme, pero no puedo, ni debo, ni quiero sacarle el cuerpo a la generación a la que pertenezco. Para nuestra generación, la diferencia entre democracia y dictadura es la diferencia entre la vida y la muerte. No es un tema menor. Y cuando uno ve la emergencia de gobiernos tipo Bolsonaro, o cuando ve las revueltas que mencionaba Enrique de un pueblo que reacciona como el pueblo chileno después de tanto tiempo, y el uso de la militarización en la represión de los conflictos sociales, que se extiende, también sabemos que estamos frente a algo grave. No es cierto que la presencia de fuerzas militares es un tema absolutamente erradicado en América Latina. Y creo que debemos prestarle atención. Por eso, digo, cuando digo drástico, algo fuerte, no estoy hablando de ninguna cosa tan drástica ni tan fuerte como se puede pensar, sino que estoy pensando en la necesidad de una mejor y una mayor utilización del Estado y de los recursos del Estado en defensa de la democracia, y la democracia se defiende si con la democracia se come, se educa y se cura. Soy peronista, por si alguno no lo sabía, y creo profundamente en esa frase, dicha por Raúl Alfonsín. Estamos realmente frente a un desafío. A mí me gustó mucho el título de la reunión de hoy, que si mal no recuerdo es el futuro del trabajo que queremos. ¿Sí? Es así, ¿no? Que queremos. Porque creo que nosotros tenemos que querer un futuro del trabajo, aparte de cierta inexorabilidad de los procesos políticos y de los cambios tecnológicos y de los cambios sociales. Yo lo incluyo en el análisis. Pero creo que también tenemos que volver a convencernos en el rol del trabajo para volver a enamorar a partir del trabajo. Porque esta crisis, a ver, la Argentina está enfrentando una triple crisis al mismo tiempo. Una crisis social agravada en los últimos 4 años, seriamente agravada, que tiene algunos rasgos estructurales que vienen de antes. No nos podemos hacer los distraídos. Que nos viene desde el pasado, una crisis de la deuda, que como toda crisis de la deuda, responde a la ideología de los sectores dominantes de utilizar la deuda externa en Argentina para disciplinar internamente. No es casual ni fantasía, me consta las distintas anécdotas
ocurridas en distintos tiempos democráticos, donde eran más, iba a decir más papistas que el Papa, pero no me parece un ámbito para decirlo, eran más neoliberales que los neoliberales, los funcionarios argentinos que iban a negociar con los funcionarios del Fondo Monetario, porque iban a pedirle que los ayudaran a erradicar una tradición, una cultura, una experiencia histórica que siempre han querido terminar y que no han podido. Y dentro de los procesos mundiales, porque la Argentina no está alejada de los procesos mundiales, por Dios, está inserta, pero Argentina tiene esa característica, tiene cierta trayectoria, cierta tensión entre dos países que tienen miradas absolutamente distintas y que han conducido a cierto empate paralizante. Porque esos sectores dominantes, sobre todo a partir de un claro intento hegemónico por parte del neoliberalismo, ayudado en el proceso mundial, no pudo terminar de erradicar definitivamente ciertos conceptos en los cuales yo creo que tenemos que basarnos y pararnos para volver a enamorar a partir del trabajo. Seguramente es mucho lo que hay para hacer, pero me parece que tenemos que tener en claro que acá intentaron a sangre y fuego, y no es metáfora, o en democracia, salvajemente, y tampoco es metáfora, de hacernos creer, diría Pradgay, de hacernos creer que las instituciones del mundo del trabajo, que las organizaciones y que las normas laborales eran un obstáculo para el crecimiento económico. Y lo repitieron, machacaron e ilusionaron hasta el cansancio con eso. Y esta es la tercera vez que fracasan, por lo menos en la Argentina contemporánea. No lo pudieron hacer con la dictadura cívico-militar, no lo pudieron hacer en los 90 y no han podido hacerlo con el gobierno de Macri. Entonces, para quienes en cambio pensamos que las organizaciones sindicales, que las instituciones laborales y que las normas, que las regulaciones son más bien balizas que ayudan a estabilizar los ciclos económicos y sociales, que esos tres conceptos son fundamentales para recrear un mundo del trabajo inclusivo, pensamos que esta puede ser una oportunidad. No lo es. Puede ser una oportunidad. Esta vuelta no le pueden, porque, perdón, hablé de dos y me olvidé de la tercera crisis. La tercera crisis es la pandemia. La crisis sanitaria, que es de las tres la única no prevista, imprevisible e inédita, ha tenido una respuesta. Primero una respuesta, no un conjunto de medidas sanitarias, una decisión política. Y la decisión política es primero la vida. Y eso es decisión política, no es una consecuencia piadosa o compasiva, digamos. Es primero la vida. Y esta es una crisis, digamos, externa a todo. Es una crisis que no tiene, es un detonante que no reconoce reglas específicas acá en la Argentina, sino que es planetaria. Entonces es la primera crisis a la que no le van a poder echar la culpa ni a los trabajadores ni al Estado.
¿Sí? No le pueden echar la culpa, más bien ahí están las víctimas. Las víctimas de los 4 años de Macri y las víctimas de la pandemia, que son los humildes, que son los sin derecho, que son los trabajadores, que son las pequeñas empresas, no las pymes, las pequeñas empresas. Esas son las víctimas. Entonces, una primera conclusión, pensando en el trabajo que queremos, es, parafraseando a Néstor Kirchner cuando decía, los muertos no pagan, yo digo, estas víctimas de estos años no pueden y no deben pagar esta crisis. No pueden ni deben pagar esta crisis. Y lo digo porque una de las preguntas que se nos viene de frente en esta crisis es, ¿quién la va a pagar? Porque hoy asistimos a una suerte de revalorización del Estado, aleluya. Pero muchos de esos que hoy reclaman la ayuda del Estado, el día de mañana, cuando ya too big to fall, todo eso ya haya pasado, van a pedir el ajuste. Ellos van a pedir el ajuste. Porque creen y piensan, y tienen razón por los antecedentes, que la crisis la tienen que pagar los de abajo. Y yo creo que ahí esto es donde es mi temor frente al descreimiento final de la democracia. Porque si esto pasa con nuestro gobierno, que yo creo que no va a pasar, pero si esto pasara con nuestro gobierno es el golpe final. Porque atrás de esto está la derecha populista. No sé qué quiero, yo utilizo la palabra populista en el sentido de esta derecha popular, digamos, esta derecha salvaje, guaranga, atropelladora, violenta, que estamos viendo. Cuyo caldo de cultivo son las movilizaciones como la de los otros días. Porque la derecha en la Argentina y en el mundo ha encontrado que puede convocar a movilizaciones y lo va a utilizar para condicionar los procesos políticos. Sin lugar a duda. Y tenemos que estar muy atentos. Y tenemos que estar muy atentos. Creo que, para no extenderme y ir un poco a las cuestiones más vinculadas al trabajo, yo creo que la pregunta central que nos tenemos que hacer ya a esta altura es ¿qué nos ha dejado de enseñanza la crisis? Y ahí es donde yo quiero introducir un concepto que es el de participación. Yo creo que estamos asistiendo a una revalorización del mundo del trabajo, a la revalorización del trabajo, más allá de las voluntades y de los deseos de los que mandan, sino simplemente a partir de lo que ha pasado en estos meses, en todo el mundo y en la Argentina, que tiene que ver con que el trabajo se ha vuelto indispensable. El que no está, porque no está, y el que está, porque, oh casualidad, los más necesarios eran los más abandonados, los más ninguneados y los peor pagos. Y si no, pensemos quiénes han sido aquellos que se levantaban todas las mañanas, millones que se levantaban todas las mañanas a trabajar para cuidar nuestra vida, para mantener la vida de los otros, poniendo el cuerpo y arriesgándose. Trabajadores que por lo menos llegaron a mencionarse como trabajadores esenciales, ya no en el concepto anterior respecto de los servicios, sino trabajadores como los agricultores, trabajadores
como los repartidores, los trabajadores de la salud, ni hablar, los docentes, las cajeras de supermercados, todos esos trabajos demostraron la importancia que tienen y que no se sustituyen por robots. Entonces, también los trabajos que faltan, los que no están, no era que había que cuidar el mundo financiero, no era que si tocabas algo de lo financiero se caía todo. ¡Mentira! ¿Saben cuándo se cae todo? Cuando no hay trabajo. Se derrumba la sociedad cuando no hay trabajo. Entonces, me parece que esto requiere un repensar la centralidad del trabajo. Ahí vi un sociólogo que dijo que lo que había pasado en este tiempo era una huelga general involuntaria. La ausencia del trabajo es lo que paraliza a una sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿y qué hacemos? ¿Cómo devolvemos ese esfuerzo? ¿Cómo compensamos esa entrega? Bueno, la primera, y es una pregunta sobre el cómo, es salir de ese sentido común impuesto de los recursos humanos. Las personas no son recursos. Las personas se dignifican a través del trabajo y de la participación. Aquellos conceptos fundamentales de la OIT en su fundación, el trabajo no es una mercancía, y si no hay justicia social no habrá paz en el mundo, 100 años después siguen siendo ciertos. Siguen siendo ciertos. Por eso es que tenemos que recuperar el trabajo. El trabajo no puede quedar en manos del mercado. El Estado tiene que dar un paso adelante y los trabajadores tienen que poder participar. Y redondeo y termino con esto. La participación es la contrapartida del esfuerzo que han hecho y que están haciendo los trabajadores. Y es lo único que va a garantizar que se vuelvan a enamorar desde su propia verticalidad los seres humanos con el trabajo. Si pueden participar en las decisiones que tienen que ver con su salud, en el trabajo, en las decisiones que tienen que ver con cómo se organiza el trabajo, si participan en la introducción de las nuevas tecnologías. Estoy hablando de participación, le hablo a los que quieren modernizar. Modernicen, yo soy un moderno bárbaro. Modernicen dando participación. La Argentina tiene una tradición de comisiones internas, de delegados, pero le cuesta dar un paso más. No hay relación entre la densidad del movimiento obrero, entendido por densidad una serie de causas, y la fortaleza de las relaciones laborales con los niveles de participación. Está bueno, muy bueno, que haya legisladores sindicales. Muy bueno, el producto lo tenemos con la ley de teletrabajo. Una ley a favor de los trabajadores sancionada en plena pandemia. Esto es un dato de un gobierno que mira para un lado distinto del que se miró en los últimos años, pero también de la presencia de legisladores sindicales. Hoy se habla de un Consejo Económico Social, me parece bárbaro, me parece bueno que participen todos los sectores sindicales, todos, en el debate de lo estratégico, pero tenemos que aumentar, tenemos que pelear porque no lo van a dar, no, por eso es el trabajo que queremos. ¿Se acuerdan que hace muchos años
se hablaba de que la democracia había llegado hasta la puerta de las empresas, pero que no había entrado antes, pero no había entrado a la fábrica. Bueno, miren, yo fui 12 años ministro de Trabajo. Hicimos muchas cosas, algunas interesantes, pero en eso no avanzamos todo lo que deberíamos haber avanzado. Fue más superestructural que ahí. Y ahí hay que avanzar. Ahí hay que trabajar. No puede ser que las decisiones las tomen solamente los inversores de capital. Está bien, se ponen en riesgo. ¿Y los inversores de trabajo? No pueden opinar de nada. Nada. Porque además, digámoslo, todas las reformas laborales generadas a partir del neoliberalismo, sobre todo en el siglo XXI, apuntaron a quitar participación, a retirar la participación en la medida de lo posible del interior de las empresas. Me refiero en el caso europeo. Y acá también. Y acá nosotros, en defensa de la democracia, tenemos que aumentar los niveles de participación para democratizar la empresa. Yo creo que hay otras muchas cosas para decir, por supuesto, de lo que puede ser una agenda laboral post-pandemia, pero que incluye la discusión sobre la jornada. En fin, yo creo que hay otros temas, pero me parece que es absolutamente imprescindible que pensemos en un escenario donde los trabajadores, sus organizaciones, las instituciones, se llenen de participación democrática, los sindicatos hacia adentro se llenen de participación de los trabajadores. Me parece que eso seguramente va a lograr aportar o ayudar algo a que el trabajo vuelva a enamorar. No va a ser gratis, ni va a estar todo el mundo de acuerdo, pero los que están en desacuerdo ya sabemos quiénes son. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Nos llega desde la Facultad de Comunicación una pregunta para usted. Dice, el Papa preguntó, ¿no será momento de pensar un salario social universal? ¿Cómo pensarlo en Argentina junto a la promoción del trabajo y de los emprendimientos productivos? ¿Podríamos cerrar hoy con un comentario al respecto del salario social universal como una posibilidad? Me parece que haría falta otro seminario. Más que cerrar, podríamos abrirlo ahora dentro de unos 10 minutos. Pero es un tema. Yo no quisiera ser apresurado en mi respuesta. Es cierto que la presencia... Hay una larga tradición de lucha y seguramente estarán escuchando o habrá algunos que recordarán el FRENAPO y aquella recolección de firmas para establecer un salario universal que juntó, y fue un gran éxito, y juntó millones de firmas en la Argentina de fines de los 90, y que de todas formas es como el antecedente político de lo que luego fue la asignación universal por hijo y de otras políticas de carácter universal. Claro, no hemos llegado a la renta básica. Son todos conceptos que quieren decir cosas distintas, salario universal, renta básica, pero lo voy a tomar en el sentido de una transferencia de ingresos para todos. Y no voy a dar una definición, simplemente decir, frente al IFE, frente a la realidad del ingreso de excepción que es el IFE, que la verdad, como tantas otras cosas de las que están pasando ahora, dejan marca sobre lo que va a pasar en la pospandemia. Porque hoy la discusión de qué se hace con esos 9 millones de argentinos y argentinas que de distinta forma se han visto, y con distinta gravedad, se han visto privados de recursos frente a la pandemia, por trabajo precario, por trabajo no registrado, por desocupado,
me parece que requiere una respuesta. Debemos dar una respuesta. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estará eso de un salario universal? No sé. Pero pensar que el IFE va a desaparecer, que la atención de esos miles de argentinos y argentinas va a cesar, me parece muy difícil. Perdón la cita, ¿no? Pero hay una frase, creo que es del Che, quien abre los ojos no puede volver a cerrarlos. Bueno, yo creo que no nos podemos hacer los distraídos frente al IFE. Pero también agrego otra cosa. La Argentina tiene una larga tradición de organización popular, de sindicatos y de movimientos sociales, y de otras organizaciones libres del pueblo, diría un peronista irredento. Pero yo creo que que han cumplido un rol en toda esta historia que de distintas maneras hemos tratado de contar en esta conversación tan rica, por lo menos en los dos primeros expositores. Las organizaciones en la Argentina han tenido un rol importante y me temo que un esquema de renta básica, universal o en cualquiera de sus nombres, digamos, atentaría o debilitaría esas mediaciones sociales que son tan importantes y que han cumplido un rol tan fuerte. Yo diría, ojalá que haya muchos conversatorios, que se debata mucho, que se analice, no nos dejemos llevar por entusiasmos pasajeros. Hoy se hicieron reflexiones, por ejemplo, muy pertinentes en los dos, tanto en Enrique como en Emilce, que también tienen que ver con el tema de la renta básica y su tensión con relación al trabajo. Yo diría, bueno, ojalá haya mucho debate sobre esto. Me quedo con esos dos conceptos. Hay un universo de argentinos y argentinas que no pueden ni deben ser abandonados. La historia, la tradición, los valores de la Argentina, y en esto el Papa ha sido más que claro, no podemos hacernos los distraídos. Y también la mediación social es un valor que yo quisiera que se tuviera en cuenta. Gracias. No, esta es toda mi respuesta. Me anoto para cualquier otro día que se quiera profundizar. No te quepa duda, Carlos, que te vamos a invitar y este seminario se va a concretar porque de realizaciones habla la Universidad de San Isidro. Le vamos a pasar la palabra a Emilce y luego a Enrique para el cierre, para que hagan una reflexión respecto de este o alguno de los otros temas que tocaste. Muchísimas gracias. Emilce, por favor, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Por supuesto, excelente siempre escuchar a Enrique y a Carlos. Creo que al lado de lo que ha dicho Carlos, que tiene una gran experiencia en esto, poco podemos agregar, solo colaboramos con muy buena voluntad. Pero mi última palabra quiero que sea para Juan Manuel, porque él está llevando adelante este estudio de posgrado, que realmente es importante y es novedoso, porque es verdad que venimos predicando que hay un saber en los trabajadores, que hay un saber en el pueblo, pero resulta que luego el micrófono lo ponemos muchas veces en los académicos, que no tenemos mucha experiencia de esa práctica. Y me parece que la novedad de este estudio de posgrado tiene que ver justamente con que quienes van a dar clase son entre aquellos que tienen el saber de la base, los de abajo, aquellos que realmente saben cómo organizar y cómo conducir. Esa pasión popular va a los populismos de derecha, como acaba de decir muy bien Carlos. Entonces es importante escuchar a los líderes sociales. Y también ¿se está escuchando o se cortó?
No, está bien, te escucho. Hola. Escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, Perdón, sí. pensé que se había... Escucha, sí, sí. También mezclarlo con los académicos, con aquellos que hacen un trabajo también muy valioso. No quiero desprestigiar ese trabajo, porque son los que están no solamente categorizando lo que pasa en la base, sino, en mi caso, que soy académica, también estamos en diálogo internacional. Estamos en diálogo con gente de otros países de Latinoamérica, de África, de Asia, con la gente de la OIT, y de los organismos internacionales, y somos un medio también para comunicar no solamente lo que otros a nosotros en cuanto a transferencia de habilidades, sino, como dijo Carlos, también nosotros tenemos mucho para compartir con otros países, porque tenemos una larga tradición de organización sindical y también lo llevamos fronteras afuera para ayudar a otros compañeros y a otros trabajadores. Entonces, esta diplomatura me parece algo novedoso, porque si ustedes miran quiénes son los profesores, es una mezcla de los saberes de la ciencia y de la sapiencia popular. Así que felicitaciones al rector, felicitaciones a Juan Manuel, y ojalá que todo vaya como ustedes lo esperan. Bueno, muchísimas gracias, querida Milce. Sí, y vas a decir algo, Steffi. Tenemos una pregunta del público en el vivo de YouTube para Emilce, y ya te pasamos la palabra de nuevo, Enrique. De acuerdo. Emilce, no será tu última palabra. Nos preguntan desde YouTube, ¿cuál puede ser la relación entre organizar una sociedad en torno a la dignidad del trabajo y la multiplicación de la productividad vinculada a la tecnología? Yo creo que esto tiene que ver mucho con la situación actual del teletrabajo. Si querés hacer una reflexión, te escuchamos. Bueno, sí, puedo hacer una reflexión muy corta, muy breve. Hay una película que recomiendo ver, que está en Netflix, que es un documental que se llama American Factory. Recomiendo que la vean y van a ver la diferencia entre la productividad y la dignidad. Hay otra más vieja, que es La clase obrera también en Valparaíso, pero esa es muy vieja. Me hacen quedar mal, así que miren American Factory. Muchísimas gracias. Ahora sí, Juan Manuel, con tu permiso, le vamos a dar la palabra a Enrique. Enrique, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Emilce. Muchas gracias, querido Carlos. Te cuento que uno de los temas que habías hablado allá en el instituto, que vos decías de qué habría hablado, fueron varios que tocamos, pero me acuerdo que uno donde nos quedamos bastante conversando fue justamente sobre la democratización de la empresa, y conversábamos también sobre la necesidad de democratizar el mundo de las finanzas. Cuando yo no sé si todo el mundo está muy de acuerdo con que solamente el 1% de la población mundial tenga riquezas equivalente a la mitad restante, y donde ese 1% se concentra sobre todo en aquellos que tienen algo que ver con el mundo de las finanzas. Bueno, había muchas cosas, por cierto. Asumo esto que vos decís, Carlos, de la necesidad de seguir conversando sobre esto. Quiero en este sentido plantear y felicitar también, obviamente, la iniciativa de Juan Manuel con la decidida colaboración de Laura Ochoa, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, y de todo el equipo, que a su vez esta diplomatura entronca con otras actividades que estamos conversando, por ejemplo, con Julián Domínguez, con la gente de SMATA, con la gente de Unión Ferroviaria, con Horacio Guilini, con una cantidad de gente sumamente interesante con esta idea, con esta intención de plasmar aquello que señalamos cuando asumimos el rectorado, que es que la pasión principal de la UCI es escuchar el grito de los pobres, el grito de la tierra, porque cuando los pobres y la tierra tienen que gritar es porque antes no hemos escuchado su palabra. Cuando uno grita es porque el discurso no fue escuchado. A nosotros nos toca, a veces,
poner cuando digo nosotros no estoy diciendo los intelectuales, digo todos los que estamos participando de esta movida, nos toca poner en palabras, en discurso, eso para que no sea grito, porque si el grito no es escuchado y puesto en palabras, lo que queda es la violencia. Después del grito viene la violencia. Y la violencia, lamentablemente, lleva a que los que ganan sean los más poderosos, porque son los que tienen más medios para ejercer la violencia, tanto material como simbólica. Entonces, por eso me parece fundamental lo que señalaba Carlos de cuidar, de rescatar, de cuidar la democracia. Bien, me parece que entonces esto ha sido poner la pelota en movimiento, gracias a la diplomatura que dirige Juan Manuel. Vamos a comenzar entonces a jugar en este partido que, bueno, que gracias también a la colaboración de una cantidad de actores, algunos de ellos estaba viendo recién, queridos amigos como Carlos Custer y otros que están mandando saludos. Saludos, por favor. Saludos míos también, por favor. Mi enorme respeto para Carlos. Y que además va a ser profe de la diplomatura, o sea que tenemos realmente un plantel de lujo ahí. Así que bueno, simplemente agradecer nuevamente muchísimo, querido Carlos, querida Milce, agradecer a Juan Manuel por esta movida que se inicia aquí, y invitar a toda la comunidad de la Universidad de San Isidro, e invitar a todos, a todas, a que continuemos dialogando, debatiendo, reflexionando sobre toda esta problemática tan compleja, tan necesaria, pero que indudablemente hace a construir un futuro que no está escrito, porque la construcción del futuro es una construcción política. La política es la forma que tenemos de sustraernos al destino. Así que muchísimas gracias, queridos amigos, queridas amigas, nos seguimos. AGN Prensa Sindical.